A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿qué tal? Los saludo y voy al encuentro con ustedes con estas palabras. Una humanidad que es contada, narrada, a veces con pocas palabras, algunas dagas, que agujerean la realidad, propaganda, información de guerra, falsa y confusa. Pero también vuelan hacia nosotros páginas de libros que nos devuelven quizás un mundo distinto donde las miradas llegan a rincones insospechados. El arte de narrar, el arte de los pentagramas, nos acompañan a pesar de los torrentes de información confusa y sobrecargada. Quizás aquí, en libros y música, nos podemos asomar a la tranquilidad donde crecen las ideas y ese mundo que sigue siendo fascinante. Estamos en la Feria Internacional del Libro. Aquí nos esperan muchos escritores. También estarán presentes Jorge Luis Borges, el escritor universal tan querido en el mundo y en China. Y su voz recorrerá sus propios laberintos en el pabellón Ocre a 40 años de su fallecimiento. Borges decía, les recuerdo, que el tango no es triste, es valiente, no se queja, pelea. Y allí, muy cerquita de él, está el sudafricano, el Premio Nobel de Literatura, John Maxwell Coetzee, quien rechaza escribir en inglés para no alejarse del mundo real. Dice Coetzee, escribo que todo imperio necesita inventar bárbaros para no mirar sus propios miedos en el espejo. Y llega Mo Yan, el Nobel chino, quien dice, la historia no la escribieron los héroes, la escriben los que sobreviven al hambre, a la tierra, al poder. 3 tipos, 3 idiomas y una misma pregunta. ¿Quién cuenta la historia cuando el mundo cambia de dueño? Estamos en la Feria del Libro, sí, de Buenos Aires, y también a 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, aquí en Argentina. Y los laberintos de Borges quizás nos den una salida o podamos combatir al realismo alucinatorio con la embriaguez del vino como nos propone en una de sus obras Mo Yan. O descubriremos en el castellano de Coetzee la liberación de la palabra y así romper los imperios del lenguaje. Y también quizás podamos escuchar importantes testimonios, leerlos si no los escuchamos, que ayer impregnaron el pabellón amarillo en las voces de Luisa Balmagia, Mariano Ameguino, Emilio Mazuco y su compilador Manuel Martínez, dando cuenta de 24 escritos que remiten a experiencias tan personales y tan universales. Sí, un nunca más de 24 testimonios. Y seguido, Mariano Ameguino, quien nos presenta Tras un manto de películas, Malvinas y el cine durante los 80, mientras avanza en una segunda edición. Sí, les recordamos, acá donde quemaron libros para quemar ideas, donde prohibieron nombres para prohibir el futuro. Por eso estamos aquí, en Clave China, porque los libros no se rinden, la cultura no pide permiso, la creación no acepta bárbaros. No venimos a llorar el tango, como decía Borges, ni a inventar enemigos. Venimos a mirar la muralla de frente, a leer el mundo sin miedo y sin queja. Con coraje orillero, con cabeza fría, con la obstinación de los que saben que una página abierta es un acto de rebeldía. Esto es
Clave China. La información clave sin verso, porque cuando todo se quiere callar, leer es pelear.星期有一位小李跪下了他的双膝，他一定要我同意，允许他成连理。还有一位就是那小鸡，也对我提出威胁，非要我爱情转移，要和他在一起。一定就是他们俩在那里连名带姓把我听，所以我一天到晚打喷嚏，打一个不停息。啊啾，个死态！有一位小李跪下了他的双膝，他一定要我同意，允许他成连理。还有一位就是那小鸡，也对我提出威胁，非要我爱情转移，要和他在一起。一定就是他们俩在那里连名带姓把我听，所以我一天到晚打喷嚏，打一个不停息，cha cha 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 cha。个苏台。Y ahora sí, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, y que tiene mucho para contarnos. Así lo presentamos y lo compartimos con ustedes. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gon. Están escuchando China en clave de noticias. El presidente de China Xi Jinping y su homólogo mozambiqueño Daniel Francisco Chapo sostuvieron conversaciones este martes en Beijing. Los dos jefes de Estado acordaron elevar las relaciones bilaterales a nivel de comunidad China-Mozambique, de futuro convertido en la nueva era. El presidente de China ha instado a profundizar en el análisis del modelo de desarrollo de la ciudad de Yiwu, en la provincia oriental de Zhejiang, y aprovechar su experiencia. El mandatario chino pidió integrar esta experiencia en la campaña de estudio del partido para establecer e implementar una correcta evaluación de la gestión administrativa. China continuará expandiendo la apertura de alto nivel, acelerará el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad y promoverá la modernización industrial hacia un desarrollo verde, inteligente y de alta gama, informó este jueves el ministro de Comercio de China, Wang Wentao. La República de Corea entregó a China los restos de 12 mártires de los voluntarios del pueblo chino, caídos durante la guerra de resistencia contra la agresión de Estados Unidos y ayuda a Corea. Sus restos reposarán en el cementerio de los mártires de los voluntarios del pueblo chino, en Shenyang.
Una nueva ronda de cooperación internacional para la conservación de panda gigante entre China y Estados Unidos fortalecerá la amistad entre los pueblos de ambos países, declaró este viernes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Según informes de medios de comunicación, una nueva pareja de pandas gigantes, Pinpin y Fushuang, será enviada a Estados Unidos en el marco de un acuerdo de cooperación internacional para la conservación con una duración de 10 años. Un equipo internacional liderado por China ha desarrollado la simulación cosmológica más extensa hasta la fecha, denominada Hypermillennium, que permite analizar la evolución del universo a un nivel de detalle sin precedentes. El modelo recrea un espacio de 12.000 millones de años luz por cada lado y emplea 4,2 billones de partículas virtuales de materia oscura. Mediante simulaciones numéricas de múltiples cuerpos, los investigadores han reproducido la formación de estructuras cósmicas durante un periodo de 10.000 millones de años, siguiendo la acción de la gravedad desde etapas posteriores a Big Bang. Según la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China, el proceso de selección del primer grupo de taikonautas extranjeros concluyó a principios de abril de 2026. 2 candidatos pakistaníes fueron finalmente elegidos. En los próximos días ambos viajarán a China para participar en el entrenamiento como astronautas en reserva. Tras completar la formación y superar las evaluaciones correspondientes, uno de ellos participará en una misión espacial como especialista de carga útil, convirtiéndose en el primer astronauta extranjero en ingresar en la Estación Espacial China. Amigos, así concluimos esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China.最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。来到迈阿密，夏天却还是下着雨，汗流着满地，第一眼见到你就呜啦啦啦。It's true, la la la, yeah, no。 浪漫的夜晚，月光下一起跳着舞，模糊的日出，他就是我的另一半，啦啦啦。好想要呜啦啦啦， yeah。 我最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，我最喜欢你唤我 Señorita， 多希望今天晚上还去你家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。Mientras se vuelven a tensionar las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, nosotros quisimos dialogar con Darío Piñotti, analista internacional, para que nos cuente cuál es el escenario actual político de este gran país, de este estratégico país, camino a las elecciones de octubre. Esto es lo que charlamos. Clave China. Bueno, Darío, como siempre, un gusto tenerte aquí compartiendo tus análisis, tus consideraciones en Clave China. Bueno, obviamente vamos a hablar de Brasil. Me tiene un poco preocupada, acá llegan muchísimas encuestas, obviamente no todas necesariamente son creíbles, algunas pueden estar comprometidas, digamos, con
con el sector al que aspiran que llegue a la presidencia, pero están difundiendo encuestas aquí los medios argentinos donde le dan una tendencia a favor para las elecciones del 4 de octubre, son, ¿no? En El Brasil, 4 y el 25. el 4 y el 25, al hijo de Jair Bolsonaro, en detrimento de los datos que surgen de la tendencia de votantes para Lula. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es el clima político hoy instalado en Brasil camino a las elecciones de octubre? ¿Qué es lo que vos opinás? Si esta tendencia es corroborable en la realidad, en la vida cotidiana, en lo que dice la gente. En fin, acercarme a algunos elementos, porque realmente si Brasil completa el color del mapa actual de Latinoamérica, no es muy favorable para la región, considerando a Brasil uno de los países, el país más importante de la región latinoamericana hoy. Lidia, definitivamente, de confirmarse eso que, como bien decías al comenzar esta conversación, son encuestas todas de institutos privados, lo cual hace que las tengamos que leer con alguna precaución, pero de confirmarse eso que para esas encuestas es un pronóstico y es un deseo de esas empresas, claro que la balanza de poder regional sería catastrófica para aquellos que tienen frente al mapa regional una posición en contra del pujante neofascismo regional. Pero de todas maneras, habría que hacer un par de visiones en clave china para echar algo de luz sobre lo que dicen esas encuestas. En primer lugar, de la mayoría de los institutos de opinión pública brasileños, hay dos con una cierta confiabilidad. El resto son empresas expuestas a pagar sus resultados al mejor postor o directamente aparatos de desinformación. Las dos encuestadoras más confiables, no absolutamente confiables, que son Datafolha y Quaest, sí, indican que hay una ventaja del candidato de extrema derecha que, para contarlo en clave china, insisto con esa complicidad, podríamos llamarlo neofascista, que es Flavio Bolsonaro. Y en el transcurso de la conversación tal vez podamos avanzar en por qué usamos esa tipificación, que no es un adjetivo, sino es una clasificación. Ahora bien, estas dos encuestadoras suelen aportar datos más fidedignos y además con el antecedente de que son verdaderas. Hay algunas que ni siquiera se sabe si lo son, es decir, que no hay ni siquiera constancia de que haya encuestadores trajinando las calles de San Pablo, de Brasilia, de Salvador de Bahía o de Río de Janeiro preguntándole a los ciudadanos. Pero aún así, en el caso de estas dos, la forma en que se publican los datos, y sin desconocer que hay un clima de opinión que no es favorable al presidente Lula, incurren en una primera tergiversación a la que hay que observar con mucho cuidado, Lidia. Y es que se dan los números del segundo turno y no del primer turno. De tal suerte que hay una especulación 2.0 en el que ciertamente el clima de opinión preelectoral todavía no ha calado, para decirlo en otras palabras, el público en el metro, en el cine, en la cola para comprar pan, no habla de las elecciones. De tal suerte que cuando son abordados por encuestadores, responden sin mucha previsión de lo que están diciendo y responden muchas veces a preguntas que han sido previamente confeccionadas y no siempre con buena intención. Entonces, la primera mala intención de la publicación de estos números es que se habla de cómo votarían los electores si hubiera segunda vuelta, sin siquiera preguntarles cómo votarían en primera. Digamos que es una especulación sobre una especulación. Obviamente, y vos lo ponías negro sobre blanco
al comenzar esta conversación, tratándose de empresas privadas de divulgación y de formación de opinión pública, esa es una intencionalidad. Y allí hay una ventaja que, por otra parte, es noticiada, y aquí por el conjunto de los medios, por unánimemente el conjunto de los medios, que son todos grandes empresas de entretenimiento y desinformación, como el resultado que ya es prácticamente definitivo cuando la ventaja de Flavio Bolsonaro, el hijo del capitán Jair Bolsonaro, preso por golpe de Estado, es nunca mayor de 2 puntos porcentuales, siendo que el margen de error de estas encuestas es de 2 más y 2 menos puntos porcentuales. Y el último dato, para no saturar a quienes acompañan esta edición de Clave. La primera vez que Flavio Bolsonaro está al frente de Lula es en las encuestas de abril, faltando 6 meses, que ciertamente ya es un tiempo en el que se aproximan las elecciones, pero no en todas las anteriores. Y como bien decías vos, los medios internacionales o transnacionales de información dan a esto el título de Flavio en la delantera. Cuando en rigor, y aquí me parece que está el dato más duro, en las mediciones del primer turno, en todos los sondeos, Lula está ahí. Es decir, llevándolo en una línea. Un público desinformado, una sociedad política como es la brasileña, poco politizada, cuando se le pregunta a quién votaría, dice que en un número mayor votaría Lula. Pero llevados a la especulación de un segundo turno, aquellos a los que se le dice que eran solamente 2 candidatos, que son Flavio y Lula, allí aparece con ventaja Flavio Bolsonaro. Todo lo dicho significa que hay en Brasil vientos de reelección lulistas irrefrenables, que Lula será electo por 4ª vez presidente de Brasil y contra esto no hay tutía. No, el clima no es favorable a Lula, el escenario no indica que su camino hacia un 4º mandato está pavimentado, pero tampoco que la victoria del neofascismo, es decir, de Flavio Bolsonaro, hijo del capitán preso por golpe de Estado, sea un hecho. Darío, considerando esto que mencionabas de las encuestas y liberándonos de los supuestos resultados o tendencias que nos marcan, en tu percepción como periodista, sos observador, ¿a qué factores vos le adjudicás este camino que vos decías que tiene algunas piedras, que no está del todo pavimentado para una reelección de Lula? ¿Se trata de factores de carácter económico? Digo, pasaron muchas cosas en Brasil. El padre de quien se candidatea está preso por golpista. Es un sector que ha provocado hechos de violencia, que ha intentado romper el clima democrático e institucional de Brasil. ¿A qué debes? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir para que todavía haya un sector de la sociedad que pueda pedir un gobierno neofascista? Voy a echar mano de la respuesta que a esa misma pregunta dio hace 2 o 3 días el ex ministro de Hacienda, Fernando Haddad, uno de los principales cuadros del Partido de los Trabajadores, hasta hace un mes el principal ministro del gobierno, cuando renunció al gabinete para ser candidato probablemente a la gobernación de San Paulo. Hay un divorcio entre la realidad existente y la realidad percibida. Datos. Durante el gobierno de Lula, en 4 años, en cada uno de ellos hubo aumento del salario real, es decir, todos los años el salario mínimo aumentó por encima de la inflación. La desocupación llegó al menor índice histórico, ubicándose en la línea del 5%. Los programas sociales contribuyen a la sobrevivencia o a la mejora de la mala calidad de vida entre 50 y 55, 58, 60 millones de brasileños. El impuesto de renta fue eliminado para los brasileños que cobran hasta 3.500 reales por mes, algo así como unos $800. Ajá. Y
ha colocado casi en cero a los que cobran casi $1.000. De manera que los números de la realidad de aquellos que son el grueso del electorado en un país radicalmente desigual debieran hacer que los electores, si esta realidad fuera la misma que ellos perciben, debieran reelegir a Lula sin vacilar. Ahora bien, suceden en medio de lo realmente existente y de lo realmente percibido un abismo. No podría responderte, ni estoy en condiciones, ni tengo competencia para responderte a la pregunta con total certeza. Pero yo te diría que hay por lo menos dos elementos que contribuyen a explicar o que contribuyen a darnos algunas pistas de por qué hay tamaño divorcio entre aquello que existe y aquello que se cree que existe. El primero, en mi opinión, es el extraordinario aparato de formación espiritual de la opinión pública. Esto es, los extraordinarios aparatos de divulgación ideológica y emocional que son las iglesias pentecostales. En aquellos mismos barrios empobrecidos o directamente marginales, donde hace 30 años había unidades de acción de la iglesia popular, de la iglesia vinculada a la teología de la liberación, y cada tanto había un local del Partido de los Trabajadores, nada de eso queda allá, y esto debe ser dicho gracias al legado de Juan Pablo II, es decir, la iglesia de la teología de la liberación y la iglesia de la cual una costilla es el Partido de los Trabajadores, fue erradicada por Juan Pablo II y luego continuada su visión por Benedicto XVI. Y en esos espacios sociales, en esos espacios de exclusión, no solamente económica, sino también de exclusión política, se quedaron con todo las iglesias neopentecostales. Para describirlo, los jueves por la noche, que son realmente los días del culto, estas iglesias se convierten en realmente unidades básicas partidarias, porque su predicamento es claramente partidario político. Y es una prédica, una agitación y propaganda muy propias de los partidos políticos de otrora, como se los conocía antes. Y esto no solamente es una constatación del tiempo en esta hora, sino que responde a que precisamente hace 25, 30 años, estas iglesias decidieron, como una redefinición de sus objetivos en Brasil, dejar de ser solamente pastorales y dejar de ser solamente bíblicas y pasar a ser organizaciones en busca del poder político. Y esto se predica a voz en cuello. Se dice, ustedes como fieles que son, tienen que votar tal cual se los recomienda el pastor o el obispo. Ese es un aspecto. El otro es el de las redes sociales, que son tan o más aún influyentes que las iglesias pentecostales en su predicamento en contra de Lula y en su predicamento en favor del retorno de Bolsonaro. Es decir, estos dos aparatos de formación ideológica, pero también de construcción espiritual y de construcción de la subjetividad, cuentan con un poder extraordinario en Brasil, poder toda vez mayor cuando hay una tradición política partidaria menos intensa que en otros países, menos intensa que en México, menos intensa que en Argentina. Es decir, cuando uno piensa en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, uno piensa en el Zócalo del Distrito Federal, colmado por cientos de miles o millones de personas con alguna frecuencia, y contrasta con lo que es la minúscula Plaza de los Tres Poderes de aquí, de Brasilia, donde raramente se reúnen más de 100.000 o 200.000 personas, se observa ese déficit de politización, déficit o hueco que estas iglesias y que las redes sociales, las plataformas, ocupan. De tal suerte que no se trata de una situación coyuntural o de una situación que solo se resuma a este momento preelectoral. Hace a la formación histórica de lo que es Brasil y a la formación de estas subjetividades. Ahora, decir que el gobierno de Lula nada tiene que ver en todo esto, claro que resultaría hasta frívolo. El gobierno de Lula ha llevado las políticas sociales, las políticas de reparación para la población más humilde y las políticas de recuperación de los asalariados, recordando que
en Brasil el mercado formal de trabajo no llega al 45% del total de los más de 100 millones de brasileños que trabajan, no han sido en rigor propias de un gobierno o propias de la aplicación del programa de un partido como el Partido de los Trabajadores, que lidia sigue siendo un partido que tiene como su objetivo mayor, en el largo plazo, la instalación del socialismo en Brasil. Claro que no, este no ha sido un gobierno de izquierdas, no ha sido un gobierno socialista, ha sido en algunos casos más tímido de lo recomendable y ha sido, en esto hay que mencionarlo, hasta hace un mes ministro de Hacienda, Fernando Haddad, uno de los mejores cuadros del PT, pero también uno de los dirigentes a los cuales Lula le confió su agenda con el mercado. Y en más de una vez Haddad ha sido más sensible a las demandas del mercado que a las demandas de las mayorías. De allí, por ejemplo, que hoy por hoy en Brasil la tasa de interés nominal sea de 15 puntos anuales, en realidad 14,75, pero esto significa una tasa de interés real de casi el 10%, porque la inflación es de menos del 5%. Es decir, es una tasa de interés absolutamente desproporcionada, la segunda mayor del mundo, y hace que los bancos sean los que verdaderamente se quedan con el grueso de la plusvalía nacional. Darío, te hago para cerrar esta charla. Mientras tanto, acá, digamos, se le dio muy poca difusión, porque en Argentina sabés que está en litigio, en cuestionamiento, la iniciativa del gobierno de la reforma laboral, y tenemos entendido que Brasil logró, no sé si ya se concretó, reducir la jornada laboral, lo que constituye, digamos, se estarían las antípodas de lo que se pretende aquí, que es trabajar más por menos. Por otro lado, se le dio muy poca difusión al viaje que hizo Lula a España para reunirse con Pedro Sánchez, con Axel Kicillof, con Orsi, con Claudia Sheinbaum, en fin, tratando de recrear un ámbito o una alianza democrática a nivel internacional que pudiera hacerle frente, aunque parece incipiente, digamos, esta reunión es el inicio, de la conformación de un espacio que intentaría interpelar justamente a estos aires neofascistas que corren por el mundo últimamente. Esta reunión tuvo difusión, fue valorada, mensurada políticamente dentro de Brasil, es leída como un dato positivo dentro del marco de la política exterior de Brasil. Es una gira, Lidia, que continuaba este lunes, cuando estamos grabando esta edición de Clave China, y había comenzado el viernes anterior en Barcelona, en España, Sí. siguió por Alemania y el martes concluye en Portugal. Lo refiero porque es la gira más importante del año de Lula, que no descarta por lo pronto visitar a México, pero esa es una visita, un viaje no confirmado, o recibir a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y sí, ha tenido repercusión en Brasil, pero claro, con la lectura sesgada de aquellos que no leen este episodio en clave china, sino en otras claves. Ahora, fuera de la lectura que se le dé, ciertamente hay una realidad dura, o por lo menos existente, en la que el propio Lula, según su discurso frente al presidente español y anfitrión del evento, Pedro Sánchez, y también al día siguiente frente a sus colegas latinoamericanos, con los presidentes de Colombia, como decías vos, Uruguay, México, pero también de varios países también estaba africanos, Petra, sí. Que esto no debe ser apenas un evento en el que y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no ser apenas un evento en el que la camaradería de políticos de izquierda, y algunos no, solamente progresistas, hace que se genere un hecho en sí, sino que, lo decía Lula, esto debe ser un hito dentro de la continuidad
hasta el próximo evento. Es decir, la coordinación y las acciones, la sumatoria de acciones de estos líderes antifascistas, o por lo menos no, no pasivos frente al avance neofascista. En España, como sabe muy bien, en algunas regiones es posible que tengan sus primeras victorias la coalición de la ultraderecha de Vox con el Partido Popular. Es decir, el asedio fascista puede llegar a través de victorias electorales, sino que se traduzca en acciones coordinadas, es decir, en acciones en las que se responda con la suma de esfuerzos, con la suma del poder político que conceden los estados. Porque, decía Lula, si no después va a ser demasiado tarde. Y está pleno de razón. Es decir, a lo que sucede prácticamente con una frecuencia semestral y en algunas ocasiones trimestral, como es la cumbre neofascista de la CEPAC, la Conferencia de Acción Conservadora, que no es otra cosa que una continuidad 5 décadas después de la búsqueda de los mismos objetivos que en los años 60 y 70 seguía el Plan Cóndor, es decir, no solamente a actuar en pos del establecimiento de regímenes de extrema derecha, sino lo que cada vez es más probable, a través de vínculos no siempre legales y a través de vínculos que en algunos casos, otra vez en frecuentes ocasiones, permitan circular entre esos centros de poder recursos, informaciones y estrategias desestabilizadoras frente a esa acción de la extrema derecha que prácticamente no dejó de trabajar, sea en pos de la sedición, sea en pos de tácticas de contrainsurgencia y ahora de establecer a través de elecciones a gobiernos de extrema derecha, la pasividad o el carácter bien comportado de políticos que observan esto como si se tratara de un episodio más dentro del libre juego de la oferta y la demanda, no del mercado, pero sí de la política. De la política. Lula lo decía así: o tomamos cartas en el asunto o vamos a hacer cadáveres políticos, esta es una expresión mía, no de él, en poco tiempo, en el caso de él dentro de 7 meses. Bueno, Darío, sí, te escucho. Es posible que esta apelación de Lula haya calado en más de un presidente. En particular te señalaría a los presidentes de Colombia y de México, y fundamentalmente la presidenta mexicana, que no habitúa participar a estos eventos, pero que lo hizo el viernes pasado y el sábado de martes. Bueno, Darío, te agradezco. No tengo más tiempo, me quedaron en el tintero un par de cosas que bueno, en una próxima charla te voy a invitar a que me las puedas responder o analizar. Claro que sí, en la próxima comenzamos con la respuesta inconclusa o ni siquiera iniciada de la modificación de la jornada laboral propuesta por Lula. Sí, que me interesaría. Y también la invitación de Estados Unidos a Brasil para incluir a Brasil en una alianza anti-China. Después vamos a hablar de eso, digo, en una próxima charla. Definitivamente. Bueno, un abrazo, Darío, y como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Lidia, un gustazo y agradezco tu invitación. Clave China. Después de este diálogo con Darío Pignotti, nos quedamos charlando y ahí intercambiamos información. Una noticia importante, porque con fondos de la administración Trump, una empresa estadounidense compró la única compañía minera de tierras raras de Brasil. El anuncio, que fue valorado por $2.800 millones, involucra a una empresa sospechosa de haber beneficiado a una secretaría del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Siempre hay que estar atento a las troperías de este país del norte. Pero también hay algo más. Brasil fue invitado a incluirse en una alianza anti-China. Obviamente, algo que Brasil rechazó.
是多么的神奇。你听风在说，我说这不叫激情爱，那只是天最温柔的表白。如果真爱在你心中永不更改，你会看到风中起色的美丽，你的心会画出风中的色彩。请闭上双眼，背板森林呼吸，看日夜星辰变换的颜色。你和我梦想中已渐渐相连，这一刻请你相信是永远。让情深里水特有着才活着，这些细飞鸟翱翔在人间，采集在风里寻找那个世界，那是你我真心心潮的调研。你听风在说，我说这不叫激情爱，那只是天最温柔的表白。如果真爱在你心中永不更改，你会看到风中起色的美丽，你的心会画出风中的色彩。等待你牵我的手，风在蓝天上飞向那个我。你听风在说，我说这不叫激情爱，那只是天最温柔的表白。如果真爱在你心中永不更改，你会看到风中起色的美丽。如果你没有忘记你我风中的相依，那是个在风里最美的传奇。Gabriel Mascaró, el director brasileño, ganador del Oso de Plata, participó como jurado internacional del 16º Festival Internacional de Cine de Beijing, donde también presentó su película El Último Azul, The Blue Trail, en un encuentro con el público. En una entrevista con CGTN en español, el cineasta compartió su experiencia de diálogo con los espectadores chinos. Luego de haber participado el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Shanghái y este año en el de Beijing, destacó la oportunidad de intercambiar opiniones con públicos de diferentes países. Bueno, esta es la entrevista que compartimos, realizada por una colega justamente de CGTN en español. Las películas suyas siempre se dedican mucho a la realidad social y también el destino individual, como El Último Azul. ¿Cómo, a su juicio, una película que se expresa o cuenta una historia con un fondo, con un contexto bien local, como Lo Último Azul, pero se puede alcanzar un acuerdo o sea aceptable o sea entendido por los cinéfilos de diferentes culturas, de diferentes países? ¿Cómo rompe este obstáculo? ¿Existe, a su juicio, o sea, si contamos las historias de nuestro país, pero con cierta expresión internacional? No estoy seguro si hay una fórmula, una manera muy específica de hablar de universalidad. Creo que tiene algo de magia, ¿no? De cómo miramos o como el punto de vista de la historia
generado de manera tan singular que nos conecta a otro lado, ¿no?, del mundo. La película The Blue Trail, El Último Azul, Sendero Azul, es una película sobre la capacidad de sueño, ¿no?, de deseo, ¿no?, a partir de un protagonista que nos desafía a mirar a esta libertad, porque no es una persona que reconocemos como habitualmente a este protagonista que inspira libertad. Es una señora mayor, de cerca de 80 años, y que nos emociona porque vemos a través de su mirada la descubierta y el deseo por la vida. Y esto es mágico, ¿no?, para la audiencia, porque está ahí como confrontado con una cosa que no tenía visto antes. Yo no tenía visto antes una película sobre una señora mayor que me inspira libertad, transformación, deseo, erotismo, ¿no? Todo eso creo que son elementos que tornan la película única. Y eso no es consciente desde el punto de vista creativo. No estoy como voy a hacer elementos para tornar universal. No se explica muy bien de este tipo no es tan consciente, y a veces logramos, a veces no. Arte no tiene tanta fórmula, y la película que tiene fórmula no tiene singularidad. Y las películas que viajan de chino son las películas más singulares, que no están dentro de la fórmula, ¿sabes? Son películas que tienen error. Error es parte del arte, porque error tiene sinceridad, y el error es parte de la experiencia humana. Clave China. Y antes de despedirnos, una hermosa noticia. La ilustradora china Cai Gao ganó el prestigioso premio Hans Christian Andersen 2026, conocido internacionalmente como el Nobel de la literatura infantil. Reconocida en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia, se convirtió de esta manera en la primera ilustradora china en obtener este alto honor por su destacada trayectoria. La artista Cai Gao es reconocida por combinar la tradición artística china con la literatura infantil moderna. El premio es un premio muy prestigioso, se llama Hans Christian Andersen, y el lugar del anuncio fue en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia. Esto es un logro histórico para la ilustración y la literatura infantil en China. Cai Gao ha sido elogiada por su capacidad única de integrar la estética clásica, los colores vivos y la narrativa folclórica en sus ilustraciones. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ahora sí nos vamos. Esperamos nuestro próximo reencuentro el domingo, cuando ustedes se crucen con nosotros por las redes. Siempre los esperamos, a cualquier hora y como ustedes quieran. Nos vemos.
心你不答应，我要是你亲手，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个晚安，可以不可以？绯闻也没关系。